Sin ti nada somos en el... Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Dios le bendiga mucho a todos. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, hermano, por favor. Amén. Pónganse de pie, miren. Hagan así, por favor. Siénteseme de nuevo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Varón, aquí estoy a distancia. Me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Aquí estamos medio lejitos. Gloria a Dios. Amados hermanos, contento de estar aquí con ustedes otra vez. Muy contento, ¿verdad? Que siempre nos reciben con tanto amor. Yo le digo cada vez que vengo, que cada vez que hablo de esta iglesia lo hago con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo, con alegría y dando un buen testimonio de ustedes. Así que sigan así, no cambien. Cada día mejorando en el Señor. Gloria a Dios. Pues, amados, permítanme, siempre creo en la oración, pero desde que me convertí siempre hago una oración para empezar. Y eso ya es una costumbre, hermano. No porque no crean, toda la oración que los hermanos hacen, perfecta. Pero ya tengo esa costumbre desde que me convertí, hago esto. Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno y tu amor es grande. Gracias, Padre, por permitirme llegar a este lugar donde adoran tus hijos, donde tu pueblo aquí reunido, Padre, te adora con gozo, con alegría. Oh Padre, con entusiasmo, Padre, con deseo de aprender y de crecer para alabarte mejor. Te pedimos que bendiga a cada hermano que ha venido a este lugar dejando su comodidad, incluso, Padre, en contra de la lluvia, Padre, porque han tenido una convicción de lo que es adorarte y han venido. Por eso te pedimos bendiciones grandes para cada hermano, pero también para cada amigo, que tu gracia le cubra y cualquier situación que haya en sus hogares pues encuentre solución. Cualquier problema que haya en su vida de salud o de cualquier índole, Padre, tu gracia, tu Espíritu Santo, Padre, obre sanidad en cada uno. Gracias, Padre, diría a tu siervo, que es un instrumento muy frágil, pero está puesto en la mano de Dios fuerte, poderoso, grande, maravilloso. Por eso queremos que tu palabra llegue a cada vida y que haga el trabajo para el cual tú quieres, Señor, que suceda. Gracias, Padre. En tu mano estamos. Perdónanos y ayúdanos a perdonar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amado, cuando yo era joven, nuevo creyente en la fe, cuando era nuevo creyente, la primera hija mía, digo la única porque es la única hembra que tengo, pero tengo más hijos. Entonces, esta niña con meses tuvo muy diferentes situaciones, se enfermó mucho. Un día de eso, yo estaba trabajando, un trabajo nuevo. Mi hija nació el 17 de enero del 89 y yo entré a trabajar en el Banco Central el 18 de enero. Es decir, que un día después, ¿verdad? Una bendición de Dios. Pero hermano, sucede que esa niña muy enferma, yo tenía que irme a trabajar y tan preocupado que estaba, porque estaba muy enferma. Y yo triste, muy triste, le dije, Señor, voy a hacer algo. Le voy a dar este poquito de agua. No había comido nada y estaba así con mucha fiebre, enferma. Mi esposa es testigo. Le dije, Señor, oré, tengo que irme a trabajar, pero no quiero dejarla enferma. Le voy a dar este poquito de agua y en el nombre de Jesús, tú la vas a sanar. Amén. Hermano, hice la oración, le di ese poquito de agua y tengo que decirle, hermano, que fue sanada inmediatamente. Amén. ¿Se acuerda, Marily, de eso? Hermanos,
sanó. Dios la sanó inmediatamente. La alegría mía fue tal que yo le iba sonriendo hasta los Pablo Elú en la calle, contento, y a todo el que veía en la calle le decía, cuando llegué al trabajo yo estaba con una alegría grande, me tocó amanecer de servicio y era una alegría, hermano, que no me cabía en el corazón, porque vi la mano de Dios inmediatamente obrando. Gloria a Dios. De manera que Dios es real y Dios hace maravilla, hermanos. Hoy tenemos un bello testimonio. Gloria a Dios. Es el tema de hoy, asignado por aquí, por la iglesia. Un bello testimonio. Gloria a Dios, hermanos. Y quiero que vayamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 12, hasta el versículo 16. Vamos a leer. Primera carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo 12 al 16. Oigamos la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Eso es palabra de Dios. Un bello testimonio. Amados, vamos a hablar de un bello testimonio, pero yo lo he dividido en dos partes. Hay dos testimonios que Pablo nunca olvidó, hermanos. Y yo quiero que este será mi primer punto. Dos testimonios, pero veamos el primero, que es realmente un testimonio que Pablo nunca olvidó. Pablo nunca olvidó lo que él fue. Lo que él fue. Es lo primero que quiero que veamos. Pablo nunca olvidó lo que él fue. Y vamos a verlo, cómo él testificó, cómo testimonió una y otra veces acerca de lo que él fue. Nunca lo olvidó. Y vamos a ver al final cuál era el propósito. ¿Por qué Pablo no olvidó lo que fue? Y este es un testimonio que quiero que quede en el corazón de cada uno de nosotros, porque es muy importante, hermanos. Entonces, Pablo empieza diciendo aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y él da una razón. Porque me tuvo por fiel. ¿Por qué tuvo el Señor a Pablo? Por fiel. Por fiel, pero en verdad Pablo era fiel. No, Pablo no era fiel, hermanos. Pablo no era fiel. Es como que me tuvo por serio cuando yo soy un sinvergüenza. Es como que me tuvo, ¿verdad?, por sano cuando yo estoy enfermo. Entonces lo tuvo por fiel, pero Pablo no era fiel. Entonces Pablo dice así: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿En cuál ministerio? El ministerio de obra pública, ¿verdad? No, hermanos, en el ministerio de la obra de Dios, de la predicación, de anunciar el evangelio, la buena noticia de Dios. Y Pablo dice: el Señor me tuvo por fiel, y por eso yo alabo a Dios. Y oigan lo que él empieza diciendo, versículo número 13 de 1 Timoteo, donde estamos leyendo: habiendo yo sido antes ¿de qué? Antes de convertirse, lógicamente, antes de servir a Dios. En la vida de Pablo, como en la vida de nosotros, se divide la vida en antes y después de Cristo. No solo la historia, la historia de cada individuo que se ha convertido, de cada creyente, está dividida en dos partes: antes y después de Cristo. Y yo digo, antes de yo ser cristiano, yo trabajé en una discoteca. Me encantaba la música, siempre tenía una güira en la mano, siempre tenía, yo decía, el que no le gusta la música está muerto. Pero la música mundana, lógicamente, era que yo decía.
Pero ahora no, hermanos. Ahora no. Ahora después de Cristo es una vida diferente. Una vida cambiada, transformada. Hermanos, eso ve Pablo. Y Pablo dice así, hermanos. Habiendo yo sido antes blasfemo. Blasfemo. Pablo, ¿y tú eras blasfemo? Sí, yo era blasfemo, hermano. Y eso es un testimonio que está dando. Pablo, cuéntame, ¿cómo era la vida tuya? No, yo era un hombre blasfemo, hermano. Yo blasfemaba contra Dios. La blasfemia es una ofensa a una divinidad. Es un insulto o irreverencia hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. Es una blasfemia. Es la difamación del buen nombre. Blasfemar proviene del griego blaktin, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. Es decir, que es dañar un buen nombre. Blasfemar también es cuando usted habla de alguien que tiene un buen nombre, que tiene una buena reputación, que es una persona buena, y usted lo presenta como un hombre perverso, como un hombre malo, y habla por ahí, y dice, es un ladronazo, o es una prostituta, o es un delincuente, pero es un hombre bueno, o una mujer seria. ¿Qué usted está haciendo en ese momento? ¿Está qué, hermanos? Dígalo ahí, están blasfemando, hermanos. Participen en esto. ¿Qué hace una persona que hace eso? Blasfema. Y Pablo dice que blasfemaba incluso contra Dios. Blasfemó contra Dios y hablaba mal de los cristianos y hablaba mal de Jesucristo. Y quién sabe de todo el mundo. Entonces Pablo dice aquí, hermano, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Era bueno Pablo antes de convertirse? Hermano, y este testimonio importante que lo veamos. Pero Pablo dice algo más. También yo era perseguidor. Pablo, ¿perseguidor de qué? ¿De lo bueno? No. Yo perseguía a los cristianos. Yo los perseguía. Y vamos a ver cómo Pablo él mismo habla de esto, hermano. Cómo da el testimonio de lo que él hacía. Entonces Pablo era perseguidor. Y vamos a ver algunas citas bíblicas cómo Pablo perseguía. En Hechos capítulo número 8, versículo número 1. Oigan cómo dice. Y Saulo consentía en su muerte. Y el contexto es acerca de la muerte de Esteban. Pablo consentía en su muerte. Y Pablo incluso, como si fuera la Cámara de Senadores, él levantó la mano, como que aprobando un proyecto que están. Bueno, vamos a aprobar un proyecto. ¿Quiénes están de acuerdo? Y levantó la mano. Y Pablo dijo, hay que matar a Esteban. ¿Quién está de acuerdo? Y Pablo dijo, yo di mi voto también. Yo voté para que lo mataran. Él lo dice, lo vamos a ver. Pero aquí dice, hermano, Saulo consentía en su muerte. Consentía. Estaba de acuerdo cuando mataron a este santo, a este justo, a este hombre de Dios. Pablo estuvo de acuerdo. Por eso dice, yo era perseguidor, hermanos. Era perseguidor. En Hechos 9, versículo 1 y 2, oigan cómo dice también, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Él fue, mira, pidió a los jefes, miren, denme una carta, yo quiero ir a Damasco, porque esta gente no puede seguir blasfemando el nombre de Dios. Ellos están predicando a un Cristo, a un Jesús, y esta gente no puede seguir haciendo eso. Denme carta para ir a buscarlo y traerlos presos sin vergüenza, violando la ley de Dios. Oigan eso a los cristianos. Él perseguía a los cristianos, hermano, y él pidió carta para esto, para perseguirlo. Por eso dice, yo era perseguidor. Yo era perseguidor. Hechos 22, versículo número 4. Hechos 22, verso 4 dice, perseguí yo este camino hasta la muerte. Oigan hasta dónde Pablo perseguía. Este camino significa el camino de los cristianos, el camino de los santos. Y él está testificando ante una asamblea y ante una defensa. Y dice él, perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres.
¿Qué hacía Pablo? ¿Y eso lo hacía tú? Sí, yo hacía esto, hermano. Y lo hacía con tristeza, sí, no riéndose, con tristeza. Sí, hermano, yo hice esto, con voz triste y baja. Yo hacía esto. Tal vez diciéndolo hasta lloraba, hasta la lágrima le salía. Yo llegué a hacer esto, hermanos. A los santos los perseguí. Lo que son mis hermanos ahora, yo los perseguí. Hechos 26, versículos 9 al 11. Veamos esta cita también. Ciertamente, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Oigan lo que Pablo dice aquí, hermano. Yo creía que ese era mi deber, como un deber ciudadano. Deber ciudadano, usted sabe mucho de los deberes ciudadanos, ¿verdad? Yo entendía que ese era mi deber, pelear contra Jesús, contra todo lo que se parecen a Jesús, contra todos los cristianos. Yo entendía que ese era un deber mío, porque yo era un hombre celoso de la religión, y yo entendía que estaba haciéndolo bien. Entonces él está testificando aquí ante una defensa para luego presentar por qué, cómo Dios lo transformó. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, contra Jesús. Imagínense lo que el Señor le dijo: Pablo, dura cosa a ti querer tumbar el guacal con la cabeza. Imagínense que yo un día cualquiera diga: yo tengo que tumbar el guacal. ¿Sabe el guacal cuál es? Tiene unos 17 pisos. Imagínense un edificio que tenemos allá en el aeropuerto Navarro con la México, o México con Leopoldo. Sí, esquina ahí. Entonces ese edificio, hermanos, hay que tumbarlo. Y digo: no, déjemelo a mí, que yo le voy a empezar a tirar cabezazo y lo voy a tumbar con la cabeza. ¿Cuántos cabezazos me serían necesarios para tumbarlo? No, la cabeza no me daría, pero con un solo que yo le dé, caigo noqueado. A Pablo le dijeron lo mismo. Pablo, oye, él dice: yo entendía que yo podía contra Jesús, y yo me propuse, como que era mi deber, derrubar a Jesús. Eso era la meta. Y entonces Jesús le dice: mira, Pablo, dura cosa te dar coce contra el aguijón. Es como que usted tenga una puya de frente y usted empieza a darle trompa. Mire, y se le ve el hierro hasta aquí. Una sola trompa que le dé, mire, se le entierra. Usted no da más de una y para el Darío corriendo. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Es decir, hermanos, Pablo entendía que podía contra Jesús. Entonces, este testimonio, dice el versículo 10, lo cual también él hizo eso en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Con tristeza lo digo. Cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, lo forcé a blasfemar. Lo forcé, hermanos. Lo forcé a cristianos a que blasfemaran. O te mato o niega a Jesús. Y lo forzó. Le puso algunos castigos. Se narra en el año 50 de la era cristiana. Los cristianos fueron muy perseguidos, hermanos, muy perseguidos. Y a un hombre cristiano, un emperador, no me acuerdo el nombre ahora, pero quería que él negara y que él adorara a otros dioses y que negara a Jesús. Querían eso. Ese fue el caso del primer siglo, hermanos. Los romanos no tenían problema con lo que usted adorara
adorar a diferentes dioses, no había problema. Los romanos agarraban un pueblo, lo esclavizaban y le decía, ¿cuál era la religión de ella? No, ellos adoran la serpiente. No, pues no hay problema, que siga adorando su serpiente. No, yo adoro al Dios Sol. No hay problema, el Dios Sol que lo adore. Ahora tiene que adorar a César también. También al César. Con su Dios yo no me meto, pero al César hay que adorarlo. Cuando le tocaron a los cristianos, dijeron no, ahí no. Y eso es lo que hace la diferencia, hermanos, entre el cristianismo y todas las demás religiones. Porque el cristianismo es único. Un solo. ¿A quién adora el cristianismo? A César y a Cristo, ¿verdad que sí? No, hermanos, a Cristo solamente. A Dios solamente. Solo tiene un Dios. Las demás religiones dicen, no hay problema, nosotros adoramos, déjenos otro Dios, pero adoramos César. Y está bien, lo adoramos. Pero el pueblo de Israel y el pueblo cristiano de hoy tenemos por enseñanza bíblica de Dios que solamente podemos adorar a un solo Dios. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, versículo 10. A Él solo. No, pero al César. Cuidado, hermanos, si adoramos otro, porque hoy hay mucha idolatría, a pesar de que no tenemos un ídolo visible, un cuadro, una estatua, como el campo de Dura, no esa, pero hay muchos dioses falsos en el internet, en la vida de nosotros, podemos estar adorando a otros, nuestra familia, nuestros hijos, ¿qué tenemos por primero en la vida? Entonces ya es un ídolo, Entonces, amados, los cristianos a este hombre le dijeron que tenía que adorar, él dijo, no, yo no puedo adorar, otro Dios no lo adoro, una estatua jamás. Creo que se llamaba Nicomaco, lo leí en un libro, pero también, hermano, la memoria mía no es tan buena. Cuando este hombre no quiso, lo llevaron a lo que le aplicaban antes el potro. El potro, había diferentes formas, pero había una cama donde le amarraban las extremidades, brazos, los pies, y lo iban girando, y eso iba haciendo presión, o sea, iba estericando. Imagínense, lo amarraban aquí, luego iban estericando los brazos hasta que se descoyuntaba y se salían. Algunas veces lo hacían también en caballos, 4 caballos, uno para acá, y un brazo cogía para allá. Imagínense, cuando cada caballo arrancaba, el potro, hermano. Y este hombre duró un tiempo aguantando, pero ya casi muerto, negó y dijo, renuncio. Negó la fe. Había una joven de 16 años llamada Denise que dijo, oh miserable, ¿cómo cambiar la eternidad por un momento de descanso? Oh infeliz, ¿por qué cambiar la eternidad por un momento de descanso? Y cuando se dieron cuenta que esta joven era cristiana, también la mataron, pero ella no negó la fe. Siguió firme al Señor, no negó, siguió firme. Murió, sí. Nicomaco al poco momento murió, negó al Señor, pero murió. Muy triste, hermanos. Y Pablo dice aquí, hermanos, yo hice que algunos hermanos blasfemaran. Enfurecido sobremanera contra ellos, lo perseguí hasta en las ciudades extranjeras, como mismo está narrando. Enfurecido, creyendo que lo estaba haciendo bien, enfurecidos, persiguió a estos hermanos. Entonces Pablo fue perseguidor, hermanos, no cualquier perseguidor, fue un hombre terrible, tenaz, celoso de una religión la cual él creía que estaba bien. En Gálatas capítulo 1, versículo número 13, Pablo también vuelve a testimoniar aquí. Porque ya habéis oído acerca de mí o acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y dice Pablo que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Perseguía la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo aquí está testificando todo lo que él hizo, hermanos. El testimonio de lo que él hizo.
No parece ser un bello testimonio, pero es importante que lo oigamos para que luego saquemos lo mejor de esta enseñanza. Pablo después miró su bajeza de todo lo que había hecho. Y él dice ahora en Efesios 3, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo, pero tú tienes depresión. Si eso lo lleváramos ante un psicólogo, un psiquiatra, dice, esta persona sufre de autoestima baja, porque él dice que era inferior. No, Pablo, inferior, no, ¿cómo así? Es una autoestima baja. Tiene que levantarla, y empezamos un sinnúmero de charlas para levantarle la autoestima a este hombre, porque dice que es el más pequeño. A mí, está diciendo, el evangelio, Dios me eligió a mí y me puso a predicar el evangelio, y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo soy el más pequeño. ¿Y por qué, Pablo, tú dices eso? Pablo reconoció su bajeza, hermanos. Y es bueno reconocer, hermanos, que realmente quiénes éramos nosotros. ¿Quiénes éramos? Hombres y mujeres perversas. Sí, bueno, no, que yo era una mujer seria y un hombre serio. Hermanos, miren, nosotros cometimos intelectualmente y de hecho espiritualmente, fuimos violadores de todas las leyes de Dios. Y eso nos pone en la categoría de delincuentes incluso. Violamos. Un delincuente es aquel que viola y que viola las reglas, las leyes de una nación. Nosotros ante Dios éramos todo esto. Y Pablo reconoce esto, hermano. Y Pablo empieza a narrar lo que él hacía. Nosotros también, amados, hemos cometido muchos errores. Hemos hecho muchas cosas malas. Y por eso tenemos que empezar a dividir la vida en antes y después de Cristo. Él dice, más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Yo era el más pequeño, aún soy. Sin embargo, Dios tuvo tanta misericordia que miren dónde me elevó. Dónde me elevó. 1 Corintios capítulo 15, versos 8 y 9. 1 Corintios 15, versículos 8 y 9. Pablo hablando de esos hombres de Dios, y él dice de la aparición de Cristo, y al último de todos, como a un abortivo, un niño que nace antes de tiempo, fuera de reglas, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Porque perseguí la iglesia. Oigan la razón. Yo no merezco ya ni siquiera, ni estar vivo merezco yo. Yo perseguí a la iglesia. A la iglesia, hermano, la perseguí. Tal vez en otro tiempo también nosotros. ¿Cuántas veces hablamos mal cuando no conocíamos al Señor? Y estos locos. ¿Y quiénes son estos locos que vienen aquí a quitarme el tiempo, a predicarme, a hablarme de Dios? Tal vez hablamos así alguna vez. Y no una ni dos, muchas veces. Y Pablo, hermano, dice que él no merece ser apóstol porque perseguí, dice él, perseguí la iglesia de Dios. Entonces, el primer testimonio, hermanos, que estamos viendo de Pablo. Pablo está testificando la vida pasada, lo que él hizo. Y empezamos, donde estábamos leyendo, hermano, aquí en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 13. Él dice también blasfemo, perseguidor, pero él dice injuriador. También injuriaba, injuriador. Eso hacía él también, hermano. Injuriar, ofensa, ¿verdad? Es una injuria, hermano. Una injuria. Causa de crédito, atenta contra la buena reputación, fama, honor, buen nombre, dignidad, estima de alguien. Sinónimo, afrentoso, agraviador, agravioso, denigrante, injuriante, injurioso, insultante, ofensivo, ultrajante.
vilpendencioso. Todo eso, hermanos, era el apóstol Pablo. Injuriador. Hablaba mal de la gente, se inventaba cosas. Una injuria, eso es una injuria. Cuando usted lo acusan de algo que usted no dice, usted dice, eso es una injuria. En términos, ¿verdad?, de los abogados, injuria. Entonces Pablo fue todo esto, hermano. También fue injuriador. De modo que es el primer testimonio que queremos ver y que vimos ahora. Veamos el segundo punto, hermano. Lo que Pablo nunca olvidó fue la gracia de Dios. Nunca olvidó lo que él fue. Pero Pablo, en segundo lugar, nunca olvidó la bendita gracia de Dios. No la olvidó, hermanos. Como usted y yo tampoco debemos olvidarla jamás. La gracia de Dios. ¿Alguien sabe lo que es la gracia? Levante la mano el que sabe lo que es la gracia. Alguien dijo, en palabras sencillas, la gracia es amor multiplicado por amor. ¿Ustedes entendieron? Amor multiplicado por amor es igual a gracia. Es como el superlativo, hermano. Es una gracia, es un amor. Porque la gracia no simplemente es un favor inmerecido. Favor inmerecido. No, no es simplemente que no lo merece. Es que merece lo contrario. Es que yo le maté un hijo a uno de ustedes. Y en vez de ustedes buscarme para matarme, ahora me manda un regalo. Un carro nuevecito a mi casa. Y usted dice, no, pero tiene que ser un coche bomba que me está mandando. Para matarme porque yo le maté un hijo. No, debe ser un coche bomba. No, es un regalo. Es una dádiva. Pero usted merecía que lo mataran, ¿eh? Sí, pero en vez de enviarle un veneno o mandarle un coche bomba para que usted cuando se monte en el carro se explote, le manda un carro, un regalo. De los mejores. Y eso es lo mínimo que puedo poner de ejemplo, hermanos. Pero la gracia de Dios es demasiado grande. Y Pablo nunca olvidó lo que Dios hizo con él. Vamos a verlo, hermanos. Capítulo 1 de Timoteo, donde estamos leyendo. Vamos a ver los versículos 12 y versículo 14. Oigan esto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿A quién lo fortaleció? Cristo, y por eso le da gracia. Nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahí está la gracia. No lo merecía, lo contrario, pero lo tuvo por fiel y lo puso ahí a ministrar. ¿Lo merecía Pablo? No, no lo merecía. Versículo 14, dice él de lo que él fue. Yo fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador. Y ahora él dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. A pesar de mí, a pesar de lo que soy y a pesar de lo que era, la gracia de Dios fue más abundante. Y parece a Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Nos habla, hermanos, cuando abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó la gracia. Wow. El pecado abundó, como ahora, pero la gracia de Dios brilló. Sobreabundó la gracia. Ahora Pablo también hace una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia siga abundando? Él dice, no, de ninguna manera. Cuidado con eso, ¿eh? Ah, no, que yo voy a pecar y a pecar para que Dios me siga perdonando. No, hermano, es una tentación. Y eso es grave delante de Dios. Ahora, Pablo dice incluso aquí, yo lo hacía por ignorancia en incredulidad. Amén. Él blasfemó. Amén. Y el versículo 15 dice aquí, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál palabra, Pablo? ¿Cuál palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. De los pecadores en la lista yo ocupo el número 1. El punto 1 y la letra A. De los pecadores, el número 1 yo. ¿Y sabe qué Pablo me está diciendo a mí? ¿Y qué le dice a ustedes? ¿Y qué le dice al pecador? Si Dios, que yo
si Dios hizo eso conmigo, que era el peor de los pecadores, ¿qué puede hacer con ustedes? Si Dios me perdonó a mí, lo puede perdonar, no importa el pecado que usted haya cometido. Aplíquelo a usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Si Dios perdonó a Pablo, lo puede perdonar a usted, me puede perdonar a mí. Es capaz, y eso es lo que Pablo dice. De los pecadores yo fui el primero. Pero él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué pasó? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué? A salvar a los pecadores. Y yo soy el primero. Y si Cristo me perdonó a mí, entonces Cristo puede perdonar a cualquier pecador y cualquier tipo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponga su pecado ahí, hermanos. No importa lo que hayas hecho. Hay veces que Dios nos perdona y nosotros no nos perdonamos. Una vez, un señor pedía a Dios una y otra vez y muchas veces perdón por un pecado que había cometido. Y todos los días pedía perdón. Soñó que Dios le dijo, mijo, has orado 1000 veces. Y de más lo ha hecho 999 veces. Con la primera vez que pediste perdón, fuiste perdonado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay veces que no nos perdonamos, hermano, que el diablo nos mantiene también aquí. Lo que tú cometiste es demasiado grande, es terrible, no tiene perdón. Dios no te va a perdonar. Y bajo ese alegato el diablo nos engaña y mantenemos nuestra vida cristiana así. Yo le preguntaré a usted, hermano, ¿cuántos cree que van al cielo? Ese hermano dijera, todos levantaran la mano y él dijera, yo creo que no, que yo no voy. Lo que yo cometí fue demasiado. ¿Quién trabaja esa mente? El diablo, hermanos. Ahora, Pablo nos está diciendo, si Dios me perdonó a mí tan malo, lo puede perdonar a ustedes, hermanos. Dios perdona, no importa el pecado, siempre y cuando haya ¿qué? Arrepentimiento. Proverbios 28, versículo número 13. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Alcanzará misericordia. ¿Cuántos se han apartado del pecado? Apártese, hermano, cuidado si está todavía en él, porque hay perdón. Dios perdona, pero no te deja adentro, como el que rescata a un ahogado o a uno que se está ahogando, no lo deja dentro del agua, lo saca. Cuando Dios perdona a un hombre, es para santificarlo y apartarlo del mal, no para dejarlo dentro, pecando, porque también el diablo puede decirnos eso. Dios nos perdona, pero hay que apartarse. No importa el pecado, Dios lo perdona, pero hay que apartarse. Hay que apartarse del pecado. Entonces, hermanos, Pablo vio la gracia, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 15:10. Oigamos esta cita también. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Amén. ¿Por qué somos cristianos, hermanos? ¿Por qué? La gracia de Dios. Dígalo duro, hermano. ¿Por qué somos cristianos? Dígalo un chima duro, hermano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos en pies? ¿Por qué fuimos salvos? Dígalo con gozo. Por la gracia de Dios. La gracia de Dios es que nos hace ser cristianos. ¿Ustedes saben por qué yo estoy todavía firme en el camino? Pude haber caído 1000 veces con mujeres, muchas tentaciones y muchísimas cosas, hermanos. Tengo mi esposa, tenemos muchos años en el matrimonio, pero usted cree que porque yo soy fuerte, porque no, a mí no me gusta, la única mujer que me gusta es mi esposa. Yo le mentiría si le dijera eso. Y yo lo he dicho del púlpito, incluso mi esposa me dijo, no debe decir eso del púlpito. Yo digo, sí, yo lo digo, porque no voy a engañar ni voy a engañar a los que me escuchan. Que algunas veces los líderes podemos vernos tan altos que los demás digan, wow, pero yo no alcanzo la estatus de él, no alcanzo la estadía de él. Yo no puedo seguir en la iglesia porque yo no soy como el hermano. Hermano, yo soy como ustedes, igualito, con debilidades, con falta. Sí, hermanos. Ahora, ¿por qué he sido fiel a mi esposa? ¿Por qué ustedes creen? Por la gracia de Dios.
No es verdad que una mujer diga, a mí el único hombre que me gusta es mi esposo. Hermano, ve otra y le gusta. Lo que pasa es que Dios lo mantiene. Y dice yo, pero yo me conformo con mi esposo. Hermano, engañarnos, yo no me gusta que me engañen porque yo soy un ser humano y soy igualito que ustedes. Al yo conocerme, lo conozco a ustedes también. Sí. Entonces, sí, cuando un cristiano, un líder se ve por encima, los demás dicen, ay, pero es que el único que no tiene debilidad es él. Pero por eso, hermano, que yo peco, porque yo tengo debilidad. Yo tengo mis debilidades, pero la gracia de Dios me ha ayudado a seguir y no he caído por la gracia de Dios. Ustedes también, hermanos. Pero tenemos debilidades. Sí nos gustan cosas, pero Dios nos ayuda a mirar a la esposa que tenemos, a seguir con el esposo que tienen y seguir firme por la gracia de Dios. ¿Entienden este punto, hermanos? Lo entendemos. En el interior Dios sabe lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero le puedo recomendar que solo la gracia de Dios nos puede mantener en firmeza. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los apóstoles. Yo he trabajado más, dice Pablo. Ahora mire que vuelve a decir él. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién fue que te impulsó a trabajar tanto? Lo primero fue que yo nunca me olvidé de lo que fui, lo malo que fui. Y como yo sabía lo malo que era, y cómo Dios me cambió, eso me motivaba. Esa era la motivación que yo tenía a nunca más volver atrás y agradecerle a Dios todos los días por lo que hizo conmigo. Entonces, por eso, hermanos, es bueno recordar lo que fuimos, de dónde Dios nos sacó, para que vivamos humillados, dándole gracias a Dios cada día. Este testimonio de Pablo vale, hermanos, y debe impulsarnos a nosotros a que no olvidemos lo que fuimos, para que nos proyectemos en lo que somos y lo que queremos ser. Amén. Pasado, lo que fuimos en el pasado. Presente, somos hoy cristianos. Nos proyectamos para el futuro, para ser mejores cada día. Pero todo esto es ¿por qué? Por la gracia de ¿quién? Yo he trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oh, aleluya, gloria a Dios. 2 Corintios capítulo número 12, versos 8 y 9. Estamos casi terminando. Pablo dice que él le pidió a Dios por una enfermedad y el Señor le dijo que no. Respecto a las cuales 3 veces a la enfermedad he rogado al Señor que la quite de mí. Y me ha dicho, bástate. ¿La qué? ¿La qué? Mi gracia. Bástate mi gracia. Pablo, confórmate con eso, mi hijo. Pablo, confórmate con mi gracia. Yo estaré contigo. Mi favor no te dejará. Estará. Mi favor es tu favor. Bástate mi gracia. Y Pablo entonces atendió y dice él luego, hermano, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, por esta razón, de manera que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué, Pablo? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, yo soy débil, muy débil. Yo soy débil. ¿Y ustedes también? Soy débil. Miren, si hay algo que a Dios le agrada que le digamos, es que somos débiles. Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Por eso vengo a ti, Padre, ayúdame, porque yo no puedo. Y entonces el Señor dice, qué bueno, mi hijo, que me dice que no puede. Yo te voy a ayudar. Y nos ayuda. Ahora, cuando decimos que podemos, por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro negó, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Y dicen algunos, y yo me suscribo en lo que creen, que Pedro dijo, aunque todos te nieguen, yo no. ¿En quién confió Pedro? En el Señor, ¿verdad que sí? En Él, hermano. En Él, en su propia fuerza. En mi yo. Yo puedo. Aunque todos lo hagan, yo no, yo soy diferente. Yo puedo, yo no te voy a negar. Ay, Pedro, mi hijo, ¿qué es lo que tú has dicho? Antes que el gallo cante, ¿me negará cuántas veces? 3 veces. ¿Y cuántas veces les negó? Se cumplió la profecía.
Entonces, cuando yo creo que soy fuerte, hermano, yo puedo, hermano. Hay cosas grandes que se las pedimos a Dios, pero hay cosas pequeñas que decimos, no es necesario, yo solo puedo. Hermano, pequeño o grande, no podemos. Tenemos que pedir y depender de Dios. Tenemos que pedir de Dios, hermano. Un ejemplo de una iglesia, y con esto concluyo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Oigan cómo dice, hermanos. 2 Corintios 8, verso 1 al 5. Esta iglesia, la gracia de Dios llegó a ella. Y oigan qué hizo la gracia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pablo, ¿qué es lo que tú quieres mostrarnos? La gracia de Dios que Dios manifestó en la iglesia de Macedonia. Pablo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos? ¿Cómo Dios trabajó en esa iglesia? Porque la gracia de Dios llegó a ella. Hermano, ¿creen ustedes que la gracia de Dios está en esta iglesia? ¿Cuánto lo creen? La gracia de Dios está en esta iglesia. Por eso ha crecido, por eso es una iglesia que le digo que yo te doy testimonio de ella. Y Dios también ha crecido y seguirá creciendo. La gracia de Dios ha llegado aquí. Entonces Pablo dice, hermanos, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, abundancia de gozo. ¿Quién trae esa abundancia de gozo? La gracia. Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza, ¿verdad? Más allá, hermano, más allá. Y le dijeron, Pablo, permítenos participar. Pablo, no, hermano, que ustedes no pueden, ustedes son muy pobres. Hermano, déjenos dar, que la gracia de Dios está en nosotros. Y ellos dieron, hermano. Cuando la gracia de Dios llega a una iglesia, esa iglesia prospera. Dios le da bendición, le da crecimiento, madura, santidad, pureza. Llega a la iglesia cuando la gracia de Dios llega. Las últimas palabras del gran apóstol a los gentiles, es decir, a nosotros, son estas. El testimonio de Pablo. Oigan finalmente, hermano. 2 Timoteo, capítulo 2, capítulo 4, versos 6 al 8. Las últimas palabras que Pablo testifica. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Oigan las palabras. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, ¿qué le está guardado? La corona de justicia. ¿Qué le estaba guardado a Pablo? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Dios es un juez, pero es justo. En aquel día. Y no solo a él, sino a esta iglesia también. Y a todos los que esperan y a los que aman su venida. Eso terminó Pablo. Fueron las últimas palabras antes de morir. Hermanos, amados, amigos, dos testimonios que Pablo nunca olvidó. El primero fue, hermano, Pablo nunca olvidó lo que él fue, su pecado, lo que cometió. Nosotros no debemos olvidar lo que hicimos para no volver jamás a pisar ese terreno minado, lleno de pecado y de maldad y de suciedad. No podemos olvidarlo. Pablo no lo olvidó, pero eso fue la motivación para no volver, que mantuvo a Pablo aferrado a Dios, cerca de Dios. En segundo lugar, Pablo nunca olvidó la gracia de Dios. Nunca lo olvidó. Hermanos, no olvidemos jamás la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. No lo olvidemos. Recordemos cuán bueno es Dios con usted, cuántas veces nos ha librado, las veces que no sabemos, muchas, pero nos ha librado de muchas el Señor. Amigo, en esta mañana te recuerdo que Cristo es un gran Salvador, que está dispuesto a perdonar como perdonó a Pablo. Y Pablo dice, si a mí me perdonó, a ti también. Puede venir a Cristo, Cristo te recibe, no importa lo que hayas cometido, hoy tiene perdón en Cristo. Recibe a Cristo como tu Señor, abre tu corazón a Él y Él te transformará y cambiará. Y como Pablo podrá vivir una vida antes y después de Cristo. Hermanos míos, recordemos lo que pasó en nuestra vida anterior. Recordemos lo que somos hoy y lo que seremos. ¿Solo por qué? Por la gracia de Dios. Sigamos firmes y adelante y que nada ni nadie nos haga volver atrás. Trabajemos arduamente. Si la gracia de Dios está en nosotros y está en esta iglesia seguirá marchando en victoria y victoria, de triunfo en triunfo. Dios le bendiga mucho a todos.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz.